Hola, mi nombre es David Ortega. En esta sesión voy a realizar la validación de la prueba de SQL. Voy a resolver un modelo de base de datos relacional en Postgres. Voy a abordar desde la creación de esquema hasta la implementación de las restricciones de integridad y vamos a realizar consultas de agregación. ¿Vale? Eso es, en resumen, la actividad que vamos a hacer. Para ello tenemos el siguiente modelo. ¿Vale? La acción que vamos a realizar acá va a ser crear las tablas e insertar el primer modelo, que es este modelo base de datos. Bien, para este modelo en particular puedo identificar una relación de muchos a muchos entre películas y tags. Por ello, voy a implementar una tabla intermedia que se llama películas tags para poder garantizar la normalización del modelo. ¿Vale? Así que vamos a partir con eso primero. Aquí conectamos a la base de datos y yo acá tengo el setup de la prueba. Vamos a crear la base de datos. Le vamos a poner 009. Perfecto. Nos vamos a conectar a la base de datos. Bien, ya estamos conectados en nuestra base de datos. Como bien dije, tenemos la película, la tabla películas, la tabla tags y una tabla intermedia que se llama película tags, que va a ser la unión de ambas tablas. ¿Vale? Con eso vamos a respetar la normalización. Creamos la primera tablita, creamos la segunda tablita y creamos la tercera tablita, que es la que va a unir, ¿cierto? La relación de mucho a mucho entre películas y tags. Acá me dice, perfecto, me dice que inserte 5 películas y 5 tags. Yo ya tengo las películas listas: película informática, película Ulises, atletismo, final e inicial, cada una con fechas distintas. Insertamos. Después viene la segunda, que es los tags con los cuales vamos a identificar estas películas. Tenemos tecnología, infantil, deporte, fantasía y biografía. Perfecto. Y luego tenemos la carga de la tabla intermedia, que se va a encargar de relacionar la tabla películas y tags, ¿vale? Si estamos relacionando el ID de la película 1 3 veces con distintos tags y el ID de la película 2 con distintos tags, ¿vale? Perfecto. Ahora, parte de la tarea es consultar, ¿cierto? Un conteo. Yo utilicé esta query, ¿vale? Con un left join para asegurar que las películas sin tag no sean excluidas del set de resultados. Entonces apliqué la función de agregación count sobre la llave foránea de la tabla intermedia para devolver 0 donde no existan asociaciones. Y con eso tenemos. Y ahí lo tenemos, este resultado. ¿Vale? Aquí es importante entender que la agrupación va por ID y por nombre, porque si existen dos películas que se llamen igual, me va a contar un total, ¿vale? Pero yo necesito que me la muestre por detalle. Entonces, si por ejemplo tengo dos películas informáticas y una está con 3 tags y la otra con 2 tags, me va a mostrar 5, pero solamente voy a ver una película. ¿Vale? La idea de este group by es que aparezca todo lo que está ahí. Ya, eso fue por la parte 1. Ahora la parte 2 es otro modelo, ¿vale? Eh, este es otro modelo. Aquí lo que tenemos que hacer es crear las tablas de usuario, preguntas y respuestas. Y después tenemos una serie de ejercicios, ¿vale? Primero vamos a crear las tablas, después vamos a agregar los usuarios y después ya empezamos con toda la magia para la relación de estas y las queries para poder obtener información de estas, ¿vale? Entonces partimos con el modelo. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear las tablas. Entonces tenemos la tabla usuario,
¿vale? La tabla preguntas y la tabla respuestas. Aquí es importante tener en cuenta que en la tabla respuesta tenemos activada la opción de la eliminación en cascada. Entonces, si eliminamos el usuario, se va a eliminar también de donde se encuentre. Entonces, si yo elimino usuario, se va a eliminar también en respuesta, ¿vale? Esto es como para poder mantener la limpieza y sin dejar datos huérfanos. Entonces, vamos a cargar las preguntas, ¿vale? Tenemos 5 preguntitas. Después vamos a tener 5 usuarios, todos mayores de edad, para poder respetar una de las reglas que me van a pedir más adelante. Y tenemos la carga de las respuestas, que es una tabla que reúne la respuesta que está ingresando el usuario, el ID del usuario que dice la respuesta y el ID de la pregunta asociada a esa respuesta. Listo. Aquí ya vienen los ejercicios. Tenemos, esto ya está check. Aquí tenemos que contestar estas preguntas. 6. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independientes de la pregunta. Entonces vamos a contar todo. Entonces, totales por usuario. Entonces vamos a obtener el nombre del usuario y vamos a hacer un count de las respuestas, ¿vale? Aquí estamos sacando de preguntas, ¿vale? De preguntas estamos sacando las respuestas, ¿vale? En este enlace de join vamos a identificar de la tabla respuesta el usuario para compararla con el usuario ID y vamos a preguntar si la respuesta de la tabla respuesta coincide con la respuesta de la tabla pregunta, ¿ya? Y ahí vamos a sacar un count de eso. Entonces tenemos un where que me va a filtrar por ID de usuario y también me va a preguntar si la respuesta de ese usuario corresponde a la respuesta de la tabla pregunta, ¿vale? Y le damos. Y aquí me va a decir que Ulises tiene una respuesta correcta, Ignacia tiene una respuesta correcta, Richard tiene una respuesta correcta y Mónica y Rafaela no tienen respuesta correcta, ¿vale? Ahora vamos a decir cuántos usuarios respondieron correctamente. Entonces de aquí deberían salir 3, que son uno, 2, 3. Los 3 primeros son los usuarios que respondieron correctamente. Aquí cambia un poco la dinámica. Si quien viene aquí preguntados por usuario, aquí preguntamos por pregunta. Entonces yo voy a tener la pregunta, ¿cierto? Y aquí invertimos un poco la dinámica, ¿vale? Muy parecido a lo que tenemos acá, pero la diferencia es que vamos directo con la respuesta. Entonces vamos a contar todo de la tabla respuestas, donde la pregunta de la tabla respuesta sea igual al ID de la tabla pregunta y que la respuesta sea igual a la respuesta que está en la tabla pregunta. Y ahí vamos a identificar la cantidad de respuestas correctas, ¿vale? Todo esto proveniente de la tabla preguntas. Vamos a dar una vuelta, enter, y por supuesto tenemos 2 respuestas correctas para Chile, para la capital de Chile, y una respuesta correcta para cuántas patas tiene el cien pies. Hasta ahí ya finalizamos las 2 queries más importantes. Ahora tenemos que corroborar, ¿cierto?, el borrado de cascada. Entonces, vamos a eliminar de la tabla usuario donde el ID sea igual a 1. Entonces, ¿a quién vamos a borrar? A Ulises, ¿vale? Entonces, lo elimino. Perfecto, lo eliminamos. Pero ¿dónde validamos que efectivamente se haya eliminado usuario 1 de la tabla usuario? Es haciendo un select a preguntas, ¿cierto? A respuestas. Select cobrón, respuestas. Y con esto corroboramos, perdón, y con esto corroboramos, ay, select asterisco from, perdón, respuestas, ¿sí o no? Respuestas. Santiago, hay preguntas, a ver, vamos aquí en modelo, respuesta. Claro, ¿por qué no respuestas? Tengo, tengo el usuario 2 3 4 y 5. Entonces aquí ya se quitó el usuario, ya no existe. Ya no está el usuario 1 dentro de esto.
Por ende, ya se eliminó de manera cascada, ya que el usuario se eliminó también de las respuestas de su usuario. Ahí nos damos cuenta que la configuración de la eliminación de cascada está funcionando correctamente. Ahora tenemos que crear una restricción para que no puedan registrarse usuarios menores de 18 años, ¿vale? Ya ahí quedó activada y vamos a hacer la prueba. Y me dice que no es posible, ya que tiene un bloqueo para los menores de 17 a 18 años y este usuario tiene solo 17. Vamos a agregar la columna única de email, ¿vale? Ahí quedó la activación. Y vamos a hacer un insert de Pedro Pascal con un correo que se llama ensayo único. Y después vamos a hacer otro insert con el mismo correo para corroborar que lo que, no, que lo que configuramos esté funcionando. Y efectivamente está funcionando. Ya me está diciendo que el email ya existe dentro de la tabla, por ende no va a agregar el usuario. Bueno, profesor, eso es lo que puedo decir.